todos chicos, bienvenidos a este episodio nuevo de Crea Naranjada, en donde les vamos a hablar de las computadoras, la historia de las computadoras. Así que vayan por sus palomitas, vayan por todo lo que quieran para que nosotros les contemos el inicio. Va a ser el primer video seguramente de varios, porque vamos a iniciar desde cómo comenzó la idea de la computadora hasta los primeros inicios de cómo se llegó a tener hardware. Y pues bueno, yo soy Marisol. Y yo soy Elena. Y comencemos con el video. ¿Quieres volverte una persona más creativa? Para conseguir resultados diferentes no debes hacer lo mismo de siempre. Se pueden cambiar paradigmas. Todos tenemos ideas innovadoras. En Crea Naranjada te ayudaremos de manera integral con todo lo que necesitas para desarrollar proyectos increíbles. ¿Nos acompañas? Yo soy Marisol. Y yo soy Elena. ¿Qué estás esperando? Sin más, comencemos a impulsar juntos la innovación. Vamos a dejarles en la lista de reproducción acá arriba y también en la caja de descripción un capítulo que viene muy de la mano porque hablamos del ábaco, realmente de la historia de las calculadoras, pero la computadora también tiene raíz en el ábaco, porque sí, las computadoras surgieron para realizar los primeros cálculos de manera automatizada, así que como todo, la computadora también tiene sus orígenes en el ábaco. Entonces está muy bien eso porque también fue el ábaco, la regla de cálculo y las primeras máquinas para facilitar estos cálculos aritméticos. Y como vimos en esos videos, ahí vimos la máquina de Pascal y la máquina de Leibniz, que fueron los primeros esfuerzos para tener un cálculo mecánico con sus máquinas. Pero en este episodio vamos a continuar con esa historia yéndonos por otro caminito. Y el otro caminito es esta primera imagen que tenemos, amiga, que se trata del telar de Joseph Marie Jacquard. No sé si se pronuncia así, amiga, pero lo dejamos igual en pantalla porque este telar es muy importante porque como vemos no se trata de una computadora, sino de un telar. ¿Y qué es un telar? Son estas máquinas que crean que las cobijas, que la ropa, todos estos bordados que se hacían antes a mano, pues ahora los hace esta máquina que fue desarrollado por Joseph en 1802. Y esta máquina, ¿cómo funcionaba? A través de la siguiente imagen, que es la imagen número 2, amiga, que son las tarjetas perforadas. Cuando yo conocí el concepto de tarjetas perforadas, yo ya lo conocí como una parte de cómo aprender a programar, ¿no? Que fueron los primeros inicios. Y estas tarjetas perforadas que vemos aquí no eran para programar, simplemente que a través de unas agujas pasaban por estos hoyitos y hacían el bordado. Cada una de estas tarjetas perforadas, que realmente eran como tablitas perforadas, hacían una línea de todo el bordado que se tenía que hacer. Entonces hacían como un algoritmo. En ese entonces pues no se le conocía como algoritmo, sino una serie de pasos repetitivas que te daban la forma, figura que nosotros quisiéramos de estos telares. Pero entonces, ¿por qué se dice que el inicio fue a través de estas tarjetas perforadas con el telar? Pues porque esto lo vio un gran matemático que conocemos como Charles Babbage. Charles Babbage es este personaje que inventó una máquina analítica. Esta máquina analítica seguía el concepto de los telares. Con tarjetas perforadas hacía cálculos aritméticos y se volvió una máquina súper famosa porque obviamente en ese momento no se conocía el telar tanto, más que en la industria que se hacía todo esto, pero en el mundo de la ciencia y los avances se empezó a conocer la máquina analítica que seguía el principio del telar que conocieron en algún momento. Y en ese entonces voy a retomar de la historia algo que nadie comenta, amiga, y que me parece importante comentar, que fue la ayudante de Charles Babbage, que fue a Ada o Ada Lovelace. Ada o Ada Lovelace lo que hizo fue ayudar a traducir estos escritos que hizo Charles Babbage acerca de la máquina analítica, de cómo funcionaba, porque hubo bastantes revistas que decían, oye, por favor, escribe cómo es que funciona tu máquina porque queremos conocerla alrededor del mundo y que otras personas pues empiecen a innovar con respecto a tu máquina. Entonces él hizo el escrito y pues se lo dio a su ayudante, Ada Lovelace, quien hizo la traducción de francés a otros idiomas.
pero algo muy importante que hizo ella es que al leer cómo funcionaba la máquina, ella dijo, oye Charles Babbage, ¿qué te parece si introducimos un apartado de notas haciendo ejemplos de cómo funcionaría con los cálculos que pues tú propones? Y pues dijo, pues sí, haz tus notas, haz lo que quieras, ¿no? Y pues Ada dijo, pues ¿por qué no? Voy a hacer todas las notas de las ecuaciones, ¿cuáles ecuaciones? De los números de Bernoulli, que quien conoce de matemáticas sabe que los números de Bernoulli vienen con sumatorias y con un montón de procesos iterantes que la máquina analítica de Charles Babbage podía hacer si se seguían una serie de pasos. Entonces lo que hizo Ada fue desarrollar una tabla donde decía paso por paso qué es lo que haría la máquina y cómo se introducirían estos procesos para hacer estas sumatorias que son realmente repeticiones de un mismo elemento pero modificado, y pues hizo todo este desarrollo. Entonces este papel fue muy importante, tan importante que las notas de Ada Lovelace se volvieron más importantes que los escritos de cómo funcionaba la máquina, porque al final de cuentas lo que hizo Ada fue describir una serie de pasos, es decir, un algoritmo de cómo resolver varios problemas y cálculos algebraicamente, con cálculo diferencial y con cosas muchísimo más grandes y logradas, porque Ada Lovelace también era matemática. Entonces, pues esto es muy importante de recordar porque Charles Babbage, quien inventó la máquina analítica, fue como nombrado como el padre de la computación. Pero si le vamos a decir a Charles Babbage que es el padre de la computación, entonces vamos a decir que Ada Lovelace es la pionera de todos los ingenieros en programación, porque fue la primera en desarrollar estos procesos tan importantes que se ejecutan dentro de la computadora. Tan importante es crear la máquina como crear el proceso de cómo funcionan, que fue lo que hizo Ada Lovelace. ¿Cómo ves esto, amiga, de la historia de Charles Babbage y Ada o Ada Lovelace? Pues qué importante que menciones esta parte de la historia, porque en muchas ocasiones como que esta parte no tiene el eco que debería de tener, ¿no? Como que de repente cuando hablamos de la historia de la computación, como que de las computadoras, perdón, solo se enfoca a la parte masculina, pero qué importante que la menciones y su gran labor, ¿no? ¿Cómo les decían las calculadoras, ¿no? Sí, las calculadoras humanas, porque ella lo que hizo no fue hacer cálculos, sino describir cómo se resolverían a través de una máquina, un algoritmo, amiga. Completamente, o sea, qué interesante, la verdad, qué gran trabajo, o sea, tremendo, o sea, y creo que cuando escuché por primera vez de Ada, solo me puse a pensar, creo que conozco a una mujer que trabaja igual. ¿Quién será? ¿Marisol? No, hombre, amiga, yo mis respetos para esta mujer, porque algo de resaltar y lo importante de retomarla de la historia es que todas estas notas que venían dentro de la traducción de Charles Babbage de su máquina, las firmaba con AAL o ALL, aquí les dejo las siglas, que son las de su nombre, no decía Ada Lovelace, porque no quería que nadie supiera que se trataba de una mujer. Fue hasta mucho tiempo después que ya empezó a firmar los documentos de las notas como Ada Lovelace. De hecho, me parece que fue hasta que murió que ya se le reconoció su trabajo. Entonces me parece asombroso este trabajo de Ada Lovelace, porque es muy importante y sí es la pionera de la programación, y Charles Babbage el padre de la computación. Entonces me parece muy padre esta máquina analítica, porque además, amiga, hacía cálculos aritméticos ya como el ábaco y como la regla del cálculo, pero con 1000 números y con una memoria de hasta 500 dígitos, de hasta 50 dígitos, yo ya aquí 500 dígitos. No, pero 50 dígitos, guardarlos como en una memoria, me parece asombroso por parte de la máquina analítica. Y otra cosa importante de Ada Lovelace es que estamos hablando de una máquina con tarjetas perforadas que servían para un telar. No estamos diciendo una computadora, no estamos diciendo componentes electrónicos, era simplemente una serie de pasos a seguir a través de una máquina que podía hacer estos cálculos. Entonces, pues esa es la gran historia, amiga, y creo que ya llevamos muchísimo tiempo, así que vamos a avanzar a la siguiente, que se trata de Alan Turing. Alan Turing creó una máquina universal que también se llama máquina de Turing.
Y pues ya va adentrándose un poquito más a la formalidad de las computadoras. ¿Por qué? Porque en las computadoras, amiga, déjate cuento que sirven a través de celdas que guardan los dígitos de cómo se comporta, y al final de cuentas los dígitos son ceros y unos que representan hay o no hay energía. Simplemente es eso, y con un juego de ceros y unos, que es meto energía, no meto energía, vuelvo a meter energía, no meto energía, pues se hacen muchísimos procesos dentro de la computación. Entonces Alan Turing diseñó como estas celdas que era para poner unos ceros y un apuntador, y dentro de la computación, los que sepan de computación saben que esto fue lo que revolucionó y lo que hoy en día hacen nuestras computadoras, que es a través de memoria y un direccionamiento, que es un apuntador, señala a estos espacios de la memoria para ver qué está pasando dentro de nuestras computadoras. Entonces, la máquina de Turing o Alan Turing fue el que realmente creó la computadora a como la conocemos hoy en día, con las direcciones, con el código binario y con este señalador, que es lo importante, que señala qué es lo que queremos observar dentro de la máquina. Entonces, Alan Turing es otro personaje muy importante en esta historia. Y pues como estamos viendo en pantalla desde hace ratito, está la máquina de Turing, y si ven abajo dice Enigma. Amigos, hay una película de Alan Turing que se llama Código Enigma, porque estas se desarrollaron para la guerra. Recuerden que todo avance tecnológico desafortunadamente es presionado por la guerra. Entonces, fue diseñado para mandar mensajes codificados. Entonces, esta película de Código Enigma viene de la máquina de Turing y representan todo lo que vivió Alan Turing, que ya nos bastaría otro episodio completo hablando de Alan Turing, amiga. Pero si no, este video se hace de horas. Así que pasemos a la siguiente imagen, amiga. Y esta imagen representa en 1943 la invención del ENIAC, que, amiga, te cuento del ENIAC. El ENIAC se llama así por sus siglas, Electronic. ¿Qué pasó? El ENIAC me suena como a Elenita. ¡Ay, sí es cierto! Mi máquina. Totalmente, la máquina ENIAC fue en conmemoración de Elena Rivadeneira. Pero bueno, tenemos a la ENIAC, que fue un gran invento dentro de todo esto, porque se desarrolló con cerca de 18,000 tubos de vacío, amiga. Estos tubos de vacío, como lo vimos en el video de las calculadoras, pues al final de cuentas hacían los procesos que luego se reemplazarían por la electrónica, porque vinieron los transistores a darle cranky a los tubos de vacío para poder hacer esto a menor costo y con aparatos mucho más pequeños. De hecho, quiero que pasemos a la siguiente imagen. Esto es un transistor, amiga. El transistor se inventó en 1947. ¿Habías visto alguna vez un transistor, amiga, que es este cuadrito negro con las 3 patitas? No. ¿O sí? Yo creo que no, amiga. Es muy común dentro de la electrónica, pero a menos de que hayas abierto tu computadora o algún equipo electrónico, tuvo que haber visto algo semejante a 3 patitas con algo que encapsula las 3 patitas. Pero, amiga, este componente que ahorita me estoy haciendo como que de verdad un mal en mi mente, pensando no hubiera tirado y regalado todos mis componentes electrónicos, porque si no ahorita se los enseñaría. Pero créanme, es como de este tamaño, súper chiquitito, ¿no? Y hay algunos muchísimo más pequeñitos, pero que está en foto son chiquititos. Y este transistor se inventó en 1947 en el laboratorio Bell. Y fue la revolución, amiga, porque les dijo vayan los tubos de vacío para entrar a los transistores, porque estaban hechos de materiales sólidos que ya no necesitaban de vacío para poder realizar esta electrónica. Entonces vino a revolucionar la industria al día de hoy. De hecho, esas 3 patitas, amiga, así rápido a manera de informe, te quiero comentar que realmente un transistor
es un resistor. Un resistor es una resistencia, pero este es un resistor de transferencia porque tiene 3 patitas, porque tiene un emisor, una base y un colector, donde realmente es uno donde le entra el flujo eléctrico, el otro lo modula y el otro pues ya lo inyecta de manera que lo querramos. Y pues bueno, estos transistores, ¿qué permiten hacer con la energía eléctrica? ¡Maravillas! Bueno, permiten amplificar, realizar, bueno, ay, perdón, es que me emocionó mucho. Fue natural. Así me emociono cuando hablo de la electrónica, amiga. Amiga, te entiendo completamente. ¿Sabes con qué me identifico? De repente vas como bióloga, de repente me encuentro cosas y digo, ¡ay, qué bonito! Y todos me quedan viendo así como que de, es una hoja, o ay, es un animal muerto o algo así, un insecto que ya ni cosa, nada interesante. Y yo, ¡qué bonito! Yo te entiendo al 100%, amiga. Pero bueno, les decía que ¿qué hacen los transistores? Lo que hacen es que a la corriente eléctrica, la señal, la pueden amplificar, hacer oscilaciones, conmutaciones, rectificador de la señal de energía eléctrica. Entonces los transistores hacen maravillas, amigas y amigos, porque la verdad son sorprendentes. Y de hecho en la siguiente imagen, amiga, es donde te menciono aquí ya cómo se ve un transistor en diagrama. Es colector, base y emisor. Todo mundo sabe que existen esas 3, que son las 3 patitas de los transistores. Nuevamente, el emisor es donde entra el flujo eléctrico, la base es el que modula, bueno, bien, es por donde se modula el flujo del emisor al colector, y por último el colector es hacia donde fluye la corriente eléctrica ya una vez que fue modulada. Entonces, estos transistores son maravillosos, amiga, y lo más sorprendente es que cuestan $1 y por mayoreo cuestan centavos. Entonces vean, o sea, de tubos de vacío que realmente tenían que manejar el vacío para realizar todos estos procesos, a tener algo súper chiquitito, súper económico que podía hacer ese trabajo, fue la onda. Y pasemos a la siguiente imagen, amiga. Que tú me dirás, pues es lo mismo, es un transistor modificado, ¿no? Pues no, amiga, esto vino a revolucionar aún más la industria porque son los circuitos integrados. ¡Amén! Porque sí, son los primeros microchips creados y diseñados e inventados, que son estos circuitos integrados. Y a mí cuando me enseñaron los circuitos integrados, dije, ¿dónde está el colector? ¿Dónde está el emisor? ¿Y dónde está todo eso? Ah, pues oh sorpresa, los transistores se pudieron reducir tan poquito, tan pequeños, a poderlos integrar dentro de estos chiquititos animalitos. Entonces tenemos miles de millones de transistores hoy en día en los microchips. Entonces, aparte de que pasamos de los transistores súper chiquitos, ahora los podemos manipular así que casi microscópicos. Y pues estos circuitos integrados fueron inventados en 1958 por Jack Kilby y por Robert Noyce. Esto es muy importante, amigas. Digo, amiga. Ya estoy hablando en plural. Y esto es muy importante, amiga, porque veamos la siguiente imagen. Esta imagen se trata de Jack Kilby, que es uno de los creadores de los circuitos integrados, pero realmente la cabeza, la mente maestra detrás, y de hecho está con su manita así, y aquí tiene todos los circuitos integrados, ¿no? Así como eso nos puede llevar a esto. Esta foto es épica, esa foto está padrísima, imagínate que, o sea, todos los inventores deberían de tener algo así en su haber, ¿eh? Está genial. Está increíble porque además de sentirse orgulloso que gracias a ese desarrollo, y aparte esta foto es más reciente porque cuando lo inventó era más joven, pero decirle de esto pasamos a esto es como ¡plum! ¿No, amiga? Me parece, coincido, es una gran foto. Y pues, ¿por qué? Porque este señor, Jack Kilby, pues fue el premio Nobel de Física en el 2000
por el hallazgo de los circuitos integrados, porque sí, vino a revolucionar la industria y qué bueno que se le reconoció su grandiosa labor. Y ahora sí, ¿por qué les estoy hablando de los transistores y de los circuitos integrados? Porque eso permitió que las computadoras avanzaran a niveles grandísimos. Les dije que los circuitos integrados surgieron en 1958 y ahora regresemos un poquito en la historia, que sería en 1944 en la siguiente imagen, amiga, que tenemos a Mark I. Mark I fue desarrollada por la Universidad de Harvard en colaboración con IBM, que fueron las primeras computadoras electromecánicas que pasamos de la primera imagen que vimos de la computadora, que era gigantesca, amiga, a algo un poquito más controlado. O sea, no pasamos todavía a la reducción máxima, pero es algo más controlado que lo que teníamos antes. La Mark I, pues aún sin inventar los circuitos integrados, sino con los transistores, fue la primera computadora que medía 15 metros de largo y 2.5 de alto. Además, tenía 760,000 piezas. O sea, una cantidad gigantesca de piezas. Además, entre los cables juntaban 800 kilómetros de cable. Estamos hablando de una cantidad grandísima y 420 interruptores que nos permitían hacer todo este manejo de las computadoras. Y pues la Mark I fue una de las más sonadas, pero a la par se desarrolló en Alemania, hecho en Estados Unidos en colaboración de IBM. Se hizo a la par ahora en Alemania la Z3, que es la siguiente imagen, amiga, que ya no estamos viendo un cuartote, ya estamos viendo un cuartito así chiquitito, y fue porque ya incluía todo el sistema binario y todos estos primeros transistores que se veían. Entonces pasamos de algo gigantesco a algo ya un poquito más pequeño. Qué increíble, porque como ahorita, por ejemplo, podemos tener una computadora portable en la mano que no pesa tanto, que no llega ni a los 2 kilos, luego la puedes traer en la mano y con cómo ha ido evolucionando también, incluso hasta, no sé si se pueda considerar un iPad, por ejemplo, una computadora, pero wow, o sea, viendo todo esto es increíble. No, y además, amiga, yo te estoy enseñando fotos y tú me dirás, ¿y dónde está la pantalla? ¿Dónde está este sistema donde yo puedo ver qué está pasando? No había una interfaz, amigos. La interfaz era los resultados de los cálculos, pero no había una pantalla que yo con el mouse le pudiera mover y así. No, es simplemente una máquina que hace los procesos de los cálculos. Entonces sí es súper sorprendente. Pero aquí ya llegamos a la historia en 1951, cuando ya se redujeron muchísimo las computadoras y empezó Fortran, amiga. Esta imagen que vemos aquí es de Fortran, de un manual que decía cómo utilizar Fortran. Y ustedes se dirán, ¿qué demonios será Fortran? Bueno, en 1953 se introdujo el primer lenguaje de programación de alto nivel llamado Fortran. Aquí creo que va una explicación. Estos videos son en larguísimos, amiga, pero me emociono. Pues Fortran es un lenguaje de programación de alto nivel, que como les dije al inicio, era por código binario, ceros y unos, que era el flujo de la energía eléctrica. Nunca hablamos de un lenguaje de programación, era entra o no entra la energía, la modulamos o no la modulamos la energía, pero Fortran entra como un lenguaje de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel ya no se trabajan con ceros y unos, sino con palabras reservadas, con instrucciones, con un montón de maneras de hacer fácil a la programación. Ya no tenemos que decir aquí entra flujo y aquí no entra flujo y aquí pues tiene que haber una compuerta y aquí no y aquí se tiene que comportar. No. Nos olvidamos de qué está pasando dentro de la computadora para ahora sí dedicarnos a hacer palabras reservadas. Por ejemplo, repite esta instrucción 3 veces, ¿no? Y pues ya no sabes dentro de la computadora los transistores ahí corriendo de métele aquí flujo, métele allá. No, ya simplemente es yo digo qué tiene que hacer la máquina. Y de ahí la palabra de computadora. En Latinoamérica, en algunos países y en México decimos computadora, pero en España y en otros países de Latinoamérica se dice ordenadores, porque realmente lo que hacemos es ordenar a la máquina.
Nada más. Entonces Fortran vino a revolucionar de una manera gigantesca porque fue desarrollada también por IBM y como vemos es la marca predominante que se llamaba IBM 704. Entonces fue desarrollada para esta máquina y ahí es donde empezamos con el hardware y hasta donde nos vamos a quedar en esta primera parte porque como verán hay muchas cosas que hacer en la computadora, no llegamos ni a Apple, amigas, y esto es muy importante de decir, pero ya será en otro video. ¿Por qué? Porque pasamos a las invenciones alrededor de la computadora que nos sirve como hardware para que nosotros podamos ver qué está pasando en la computadora. En la siguiente imagen, amiga, yo quiero que observes la siguiente imagen y me digas cuál es el cambio revolucionario que hay ahí. Yo creo que el cambio es que ya precisamente existe esta comunicación entre el usuario y la computadora, por decirlo así, la interfaz que sería la pantalla. Totalmente, amiga. Lo primero es esta GUI. La GUI se llama interfaz gráfica al usuario, que ya estamos viendo qué está pasando dentro de estas computadoras. Pero aún más importante, amiga, hay un detalle que no habíamos introducido. ¿Cuál será? Escriban en los comentarios si ustedes ya sabían. ¡Ay, amiga! Ya les spoileaste. Súper bien, amiga. Blu-réalo. No, amiga, está súper bien. Porque no sé blurear. Súper bien, amiga, porque sí, antes era, como te dije al inicio, interruptores, moverle palanquitas, moverle botoncitos, meter cables aquí, meterle cables allá. Ahora a tener algo que puede mover internamente lo que está pasando. Y como lo dijiste y lo enseñaste ahí, amiga, fue la invención del mouse. Este mouse que tenemos aquí nos da para otro episodio completo de que digamos la evolución de los mouses, porque los mouse que vemos aquí es una caja, o sea, una caja y unos botoncitos, que de hecho esta es una versión ya más elegante que te enseñé para que tú me dijeras que había, y le atinaste, amiga, porque este mouse fue inventado por Douglas Engelbart, que aquí les dejamos el nombre, en 1968, que es este mouse. Pero ¿cómo se veía este mouse al inicio, amiga? Veamos la siguiente imagen. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué lindo! Los dos. Y pues sí, este se trata del primer mouse, que como verán, solo hay dos ejes, amigos, el que se maneja sobre eje X y el de eje Y, que son hechas por este volante que era hacia adelante y hacia los lados, y de hecho tiene un pequeño botoncito abajo que nos indica que está presionando a la mesa, entonces ya está funcionando el mouse. Y pasemos a la siguiente imagen, amiga, que en la siguiente imagen ahí ven un pequeño botoncito. Ese botoncito era el clic, amigos. Entonces había dos ejes hacia los lados y adelante y atrás y un botoncito. Y el Engelbart, bueno, el nombre que les ponemos aquí, está muy orgulloso portando a su mouse. ¿Cómo ves esto, amiga? Qué increíble el cambio, que ahorita ya los usamos incluso inalámbricos. Que wow. ¿Sabes? O sea, es como que cómo han cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado todo esto, cómo nos hemos ido, cosas que ya damos por sentadas. ¿Sabes por qué me gusta mucho que estemos platicando sobre todo esto? Porque a lo mejor estos videos lo van a ver muchas personas, de diferentes, digamos, perfiles. Y muy probablemente algunas lo van a ver por curiosidad, entonces es como qué padre que podamos como mostrarles un poquito de los cambios que han ido ocurriendo a través del tiempo, de las cosas que ya damos por sentadas y que es una cosa tan increíble, o sea, cómo han ido cambiando y cómo gracias a los demás avances en otras áreas se han ido pues apropiando también de esos avances y cómo hemos llegado hasta el punto que estamos ahorita, y ver todos estos cambios que se han venido dando me hace pensar, ¿cómo vamos a estar en 20 años, hermana? ¿Cómo?
Totalmente, amiga. Y además este señor, que ya es un abuelito, no por hijos, no lo sé, sino por edad, me da mucha ternura cómo porta con sus cosas con orgullo, ¿no? Es como, este mouse yo lo inventé y estaba súper bonito y ahora pues ya revolucionó, pero era este. Y me parece fabuloso que tuviera su botoncito y fue de madera, o sea, literal es madera y pues todo lo metió adentro. Y pues sí, lo medio movió. Y de hecho, ahorita ya los mouse no tengo ninguno a la mano, amiga, y muestra el tuyo, son súper ergonómicos, o sea, es para la mano, ya para poner ahí tus deditos, tus clics, inclusive antes había unos de rueda, ahora ya son con sensor de movimiento y de posición, pero antes era una ruedita que pues ya daba en todo sentido de un plano de X y Y, no solamente hacia los lados y hacia adelante y atrás. Entonces me parece asombroso cómo algo tan básico que hizo en ese momento daba la función para lo que servía. Ya después lo implementaron a las necesidades, a evolucionar este producto y no desapareció. Y les enseñé este mouse porque quiero que vean la comparativa con este último, que son los disquetes. Estos disquetes también son parte del hardware de las computadoras. Estos disquetes servían para meterle programas a la computadora, le metías tu disquete que a veces venían con el programa, cómo funcionaba la computadora y a través de ella ya podías utilizarla. Después evolucionó porque ya empezaba a haber más capacidad de memoria con lo mismo que se iba avanzando la tecnología y ahora servían como almacenamiento. Y les quiero decir que en 1971 IBM desarrolló estos disquetes que eran los floppy, entonces son muy conocidos como floppy también y tenían capacidades desde 512 kilobytes hasta 1400 aproximadamente kilobytes, que si ahorita lo vemos es nada, o sea, kilobytes ni una foto de nuestra computadora, o sea, nuestras computadoras ya tienen megabytes, kilo es menos que mega, por aquellos que les falta saber de unidades, váyanse a mi canal, amigos, pero no te oigo, amiga, pero sí. Perdón, déjales una tarjetita de tu video que hable sobre esto, está muy interesante y seguro varios ahorita van a decir yo quiero aprender eso. Muy buena idea, amiga. Yo lo iba a decir al aire, pero tienes razón. Si quieren saber de unidades de almacenamiento, pues ahí que es el kilo, el mega, el giga, el tera y todas las unidades de almacenamiento, pues vayan a este video que se los dejamos aquí arribita porque es muy importante que conozcan que ahora esto ya nos sobrepasó. Hay muchos, estoy segura que están viendo este video que ni siquiera conocían los disquete y floppy. A mí me tocaron en el kinder, amiga, y ya pasé y ya pasé a la primaria y ahí fue cuando yo me sentía la más cool con una memoria USB de 1 giga. Por ahí la tengo guardada, que era un USB de 1 giga. ¿Para qué sirve ahorita? Pues para no mucho. Ay, amiga, imagínate que a mí sí me tocó las de como es 5 1 medio y 3 1/4. Sí, es que la de 5 1 medio era más grande todavía y las cámaras fotográficas antes tenían su espacio para ponerle el disquete, o sea, le ponías el disquete, imagínate, ay, tal vez algunos que nos estén viendo no los conocieron, pero pongan también en los comentarios, como dices, ¿no? O sea, quiénes conocen y quiénes no, o los usaron y para qué los usaron. Totalmente, amiga. Y la verdad es que ya también, o sea, de cada episodio podemos sacar un episodio completamente porque estos disquetes sirven con esta cinta magnética. Entonces a mí me encantaba en la primaria deshacerlos porque pues ya no servían para nada en mi casa, los deshacía y veía este disco negro y yo decía, aquí es donde se guarda todo. Entonces es muy curioso saber y aprender acerca de todo esto. Ya les haremos otro episodio, amiga, hablando de eso, pero quería enseñarles estas primeras 2 interfaces que las tenemos muy presentes, una en memoria de almacenamiento y otra como un hardware ya en sí que se conecta a la computadora y que hoy en día ni siquiera tenemos ya mouse. Yo te dije, ahorita no tengo ninguna a la mano porque existe el trackpad. El trackpad es el que tenemos en la computadora, que nada más es touch y deslizamos.
Entonces vean cómo se han ido modificando todas estas cosas, las interfaz para que nosotros nos comuniquemos con la computadora. Y les dije, no llegamos ni a Apple, nos quedamos en 1968 ya porque llevamos 1 hora grabando, no sé de cuánto este episodio, amiga, pero es que me apasiona mucho y pues espero que hayas disfrutado con nosotros. Amiga, ¿tú qué opinas de todo este tema? Ay, oye, pues mira, yo creo que esto es de veras muchísimo interés. El tiempo se me fue volando. Muchísimas gracias, amiga. Aprendí muchísimo con todo lo que nos platicaste y sé que va a servirle para muchas tareas a muchos chicos que les marquen, chicos y chicas que les marquen tareas acerca de la historia de las computadoras. Acuérdense que poco a poco estos videos se van a ir complementando, entonces tal vez cuando tú estés viendo este video ya haya más videos del tema y muy probablemente te estaremos dejando tarjetas con las listas de reproducción y toda la información también en la cajita de descripción, pero sí, además no seas egoísta, si ya te sirvió, comparte. Comparte para que más personas se enteren de todas estas personas detrás, toda la historia que hay para crear lo que hoy en día tenemos. Así que esta es la primera parte de las computadoras. Continuaremos con una segunda, amiga, hasta que lleguemos a los ordenadores portátiles que conocemos hoy en día y veamos qué hay para el futuro. Así que pues muchísimas gracias a todos por estar hasta aquí viendo toda esta historia con mi emoción, amiga, que te sorprendió mi emoción y te seguirá porque los temas, amiga, que voy a abordar son temas que me gustan. Yo sé, me encanta y creo que a todos los que estén viendo el video también. Ay, muchísimas gracias, amiga. Y pues bueno, ya saben que hay redes sociales de Crea Naranjada que se los dejamos aquí en pantalla. También los invitamos a suscribirse al canal para que vean todos los contenidos, porque ya hicimos que de las calculadoras, que de los espejos, que de los ventiladores, que de los oxímetros. Hay muchísimas cosas en las cuales ustedes pueden escuchar mientras hacen otras cosas e ir viendo las imágenes. Así que vayan a conocer todo el contenido de Crea Naranjada que tenemos para ustedes. Suscríbanse en el botoncito rojo y pues muchas gracias. Nosotros los vemos en el siguiente video. Bye. Bye.